Hemos decidido que esta bonificación anual será para Charlotte, anunció el director en la reunión general, otorgando el premio a su amante, a pesar de que fui yo quien atrajo al cliente VIP. Me levanté en silencio y me dirigí hacia la salida, pero justo en la puerta me giré y dije una frase tras la cual cayó un silencio sepulcral en la sala. Las oficinas corporativas siempre huelen igual. Una mezcla de café, tóner de impresora y ambiciones frustradas. Inhalé lentamente ese aroma al entrar en la amplia sala de conferencias de Henderson y Nevaschens, exactamente a las 10 de la mañana, el día de la reunión anual para la distribución de bonificaciones. Un escalofrío nervioso recorrió mi espalda. Hoy podía ser el día en que 10 años de trabajo duro finalmente fueran reconocidos. Me llamo Emily Reed y he dedicado 10 años de mi vida a esta empresa. 10 años de madrugadas y noches sin fin. 10 años de cumpleaños olvidados, citas pospuestas y sueños abandonados. En algún momento tuve un sueño, abrir mi propia firma de consultoría. Pero Henderson y Nevaschens ofrecía estabilidad, una escalera corporativa y la promesa de que el esfuerzo sería recompensado. Así que pospuse mi sueño para otro momento y me sumergí en el trabajo. Fui la empleada perfecta, leal, competente, siempre dispuesta a asumir tareas adicionales. Nada de fines de semana libres cuando los plazos apremiaban. Nada de quejas cuando mis vacaciones se aplazaban por una situación crítica del negocio. El año pasado incluso me perdí el funeral de mi madrina por una presentación importante. James Henderson, nuestro director, me dijo entonces, por eso te valoro, Emily. Entiendes que los negocios no esperan. Buenos días, Emily. ¿Lista para el gran día? Me saludó Rachel Davis, mi amiga más cercana en la empresa, esperándome en la entrada con 2 cafés en la mano. Era 2 años mayor que yo, con el cabello castaño corto y unos ojos penetrantes que rara vez se perdían un detalle. Tras su divorcio, hace 3 años, Rachel había desarrollado un tipo particular de cinismo hacia las personas, que sin embargo convivía con una profunda bondad hacia aquellos que consideraba dignos. Gracias, dije, tomando la taza y dando un sorbo. Americano, doble, sin azúcar. Justo lo que necesitaba. Digamos que estoy lista para recibir al fin el reconocimiento por traer a Madison Technologies. Te mereces esa bonificación más que nadie, susurró Rachel. Aunque escuché que Charlotte también la espera. Ayer estuvo en el despacho de James casi 1 hora. Y luego se fueron juntos en su coche. Suspiré. Charlotte Pierce. Llegó a la empresa hace 8 meses, recién graduada de una prestigiosa escuela de negocios, y ya había recibido 2 ascensos. Rubia, delgada, siempre con un maquillaje impecable y faldas un poco más cortas de lo que permitía el código de vestimenta. En el departamento se rumoreaba que su currículum no era tan impresionante, pero que había pasado la entrevista con nota. Especialmente la parte a solas con James. ¿Y por qué? ¿Por saber reírse de sus chistes sin gracia? Puse los ojos en blanco, pero por dentro me corroía la inquietud. Sí, yo había traído a Madison Technologies. 4 meses de negociaciones intensas, decenas de noches preparando presentaciones, cientos de correos y llamadas. Un contrato que aumentó nuestros ingresos anuales en un 40%. Incluso James se había mostrado impresionado cuando cerré el trato. Buen trabajo, Emily, me dijo entonces, dándome una palmada en el hombro. Ya verás, esto no pasará desapercibido. Pero Charlotte tenía algo que yo no, una relación especial con James Henderson. Y eso podía pesar más que cualquier logro profesional. Oye, ¿no te parece raro que siempre tome notas después de las reuniones con nuestros clientes clave? Preguntó Rachel de repente. Peter, del departamento de IT, dijo que la sorprendió enviando archivos desde su correo personal en lugar del corporativo. ¿Crees que está filtrando información? Fruncí el ceño. No lo sé. Pero hay algo en ella que no me da buena espina, negó con la cabeza. En fin, vamos a tomar asiento. Esto está por comenzar. La sala de conferencias ya estaba casi llena. Unos 50 empleados, todos esperando bonificaciones y reconocimiento. El aire vibraba de tensión. Rachel y yo nos sentamos en la segunda fila. Eché un vistazo alrededor. Estaba Mark, del departamento de ventas,
aún celebrando un contrato que cerró recientemente, aunque era la mitad del tamaño del mío. Jessica, de RRHH, siempre se veía algo tensa cerca de James. ¿Habría pasado algo entre ellos? Y allí, en la esquina, David Martín, el genio silencioso del departamento financiero, ajustándose nerviosamente las gafas. En las últimas semanas se lo veía especialmente estresado. Y por supuesto, Charlotte, en la primera fila, cruzada de piernas con una postura perfecta y una sonrisa ensayada. Siempre me inquietaba esa sonrisa, perfectamente curvada, dientes impecablemente blancos, pero los ojos seguían siendo fríos como una vitrina de joyería. Mi abuela solía decir, la verdadera sonrisa se ve en los ojos, querida. La de Charlotte escondía detrás de su fachada brillante una mirada vacía y calculadora, la de una depredadora buscando a su próxima presa. Sentí un escalofrío, era como ver una película hermosa sin sonido, todo parecía correcto, pero había algo falsamente desconcertante. A las 10 en punto, James Henderson entró en la sala. 53 años, siempre impecablemente vestido y con la expresión de quien está absolutamente convencido de su superioridad sobre todos en la sala. Era de esos hombres que usaban una gran sonrisa para ocultar el hielo en sus ojos. Siempre pensé que se parecía a una daga antigua en una vitrina elegante, pulida a la perfección, hipnóticamente hermosa, y completamente letal si se empuñaba. Damas y caballeros, es un placer darles la bienvenida a nuestra reunión anual, comenzó, recorriendo la sala con la mirada. Hoy celebramos a quienes han hecho contribuciones excepcionales al crecimiento de nuestra empresa. Durante los siguientes 40 minutos, James repasó los logros del año, la mayoría de los cuales se atribuía a su propia genialidad. Gracias a mi estrategia de diversificación, después de que propuse un nuevo enfoque de marketing, cuando inicié las negociaciones con. Vi cómo algunos empleados intercambiaban miradas. Todos sabían la verdad. James era un maestro en apropiarse de ideas ajenas y presentarlas como propias. Pero nadie se atrevía a contradecirlo. No en esta empresa, donde la lealtad se valoraba más que la competencia, y el espíritu de equipo significaba, haz lo que se te diga. Noté cómo los miembros del consejo, sentados en la primera fila, escuchaban con atención. Elizabeth Foster, la presidenta del consejo, parecía estar tomando notas mentales. Era conocida por su agudeza y por esconder una mente brillante tras una expresión amable. Un par de veces durante el discurso de James, capté su mirada ligeramente escéptica. Luego comenzaron los anuncios de las bonificaciones. Premio a la innovación, para el equipo de desarrollo por un proyecto que yo ayudé a coordinar. Premio a la campaña de marketing del año, para Tim, quien usó mi análisis del público objetivo. Premio a la mejora de procesos, para Lisa, quien implementó un sistema que yo había propuesto 3 años atrás. Intentaba mantener la calma, pero mis dedos se aferraban con más fuerza a la taza con cada minuto que pasaba. Finalmente, llegó el turno del premio principal. Y por último, la voz de James se volvió notablemente más cálida, el gran premio del año, por la captación de un cliente clave. Todos sabemos lo importante que es el contrato con Madison Technologies. Hizo una pausa y sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Este era mi momento. Por fin iban a reconocer mi trabajo. Hemos decidido que esta bonificación será para Charlotte, anunció James, sonriéndole directamente. Su enfoque innovador en la estrategia de marketing fue clave. Un murmullo recorrió la sala. Sentí que Rachel se giraba hacia mí, pero no pude mirarla. No podía mirar a nadie. Algo dentro de mí se rompió. ¿Enfoque innovador? ¿Qué maldito enfoque innovador? Charlotte ni siquiera participó en las negociaciones. Solo preparó algunas diapositivas para la presentación inicial, y nada más. Yo llevé este proyecto desde la primera llamada hasta la firma del contrato. Pasé noches analizando las necesidades del cliente. Viajé 3 veces a Chicago con mi propio dinero, porque James recortó el presupuesto de viajes. Charlotte salió de su asiento como si flotara. Sonrisa impecable, peinado impecable, puesta en escena impecable de una alegría desbordante. Se acercó a James, tomó el sobre con la bonificación, un cheque de $20,000, y comenzó su discurso de agradecimiento. Gracias, James, gracias a todo el equipo. Es un verdadero honor.
Estoy tan feliz de que se haya valorado mi trabajo. Cuando propuse una nueva estrategia de presentación para Madison, ni siquiera pensaba en el reconocimiento. Ni una palabra sobre mí. Ni una sola mención a mi existencia. ¿A qué fui yo quien pasó cientos de horas preparando materiales? ¿Que fui yo quien asistió a todas las reuniones con el cliente? ¿Que fui yo quien los convenció de firmar el contrato? Un zumbido llenó mis oídos y, por un segundo, todo se volvió oscuro frente a mis ojos. 10 años. 10 años siendo una jugadora de equipo. 10 años sonriendo y asintiendo mientras James se apropiaba de mis ideas. 10 años trabajando el doble que los hombres de esta empresa, para recibir la mitad del reconocimiento. Me levanté en silencio y me dirigí hacia la salida. Mis pasos sobre la alfombra me parecían ensordecedores, aunque en realidad nadie los oía por el discurso aún en curso de Charlotte. Pero justo al llegar a la puerta, algo me hizo detenerme. 10 años. 10 años de compromisos, de concesiones, de silencio. 10 años permitiendo que me usaran. Me di la vuelta. James, mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba, y Charlotte se interrumpió a mitad de frase. Olvidaste mencionar que mientras yo negociaba con Madison, tú llevabas a Charlotte a tu cama todos los martes y jueves después del trabajo. Y que tu esposa todavía cree que te quedas tarde en reuniones importantes. Igual que el consejo directivo no sabe nada de tus manipulaciones financieras en el último informe trimestral. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. El rostro de James pasó por varias expresiones: sorpresa, ira y, finalmente, miedo. Charlotte palideció, sus labios perfectos se entreabrieron, pero ningún sonido salió de ellos. Vi cómo David, del departamento financiero, se sobresaltaba y me miraba con los ojos muy abiertos. Otros empleados se quedaron inmóviles, algunos en shock, otros con una satisfacción apenas disimulada. Un joven incluso sacó su móvil, pero al cruzar la mirada conmigo lo volvió a guardar rápidamente. Elizabeth Foster, del consejo directivo, se giró lentamente y miró a James fijamente. Su rostro se volvió impenetrable. Me di la vuelta y salí antes de que alguien pudiera reaccionar. La adrenalina me hervía en las venas, ahogando el miedo por lo que acababa de hacer. Por primera vez en 10 años, me sentía verdaderamente libre. Dios mío, Emily. ¿Estás loca? Acabas de destruir tu carrera. Rachel irrumpió en mi oficina sin llamar, cerró la puerta tras de sí y se dejó caer en la silla frente a mí. Yo seguía inmóvil, aún sin asimilar del todo lo que acababa de hacer. La euforia empezaba a dar paso a una fría conciencia de las consecuencias. Acababa de acusar públicamente al director general de la empresa de infidelidad y fraude financiero. Frente a todo el personal. En el mundo corporativo estadounidense, eso era prácticamente un suicidio profesional. Lo sé, Rachel. Pero ya no podía seguir callando. 10 años trabajando aquí, perdiéndome los cumpleaños de mi sobrina, cancelando citas. ¿Querrás decir no saliendo en citas en absoluto?, me interrumpió Rachel con el ceño fruncido. Dios, tu gato, el señor Darcy, es el único hombre con el que pasas tus viernes por la noche. ¿Cuánto lleva eso ya? ¿4 años? No pude evitar sonreír, aunque la sonrisa me salió amarga. Y al menos él no me engaña con la nueva compañera de trabajo. Rachel me miró con una mezcla de horror y admiración. Sabes que te van a despedir, ¿verdad? Y no solo eso. Van a hacerte quedar como una loca que se inventó todo por envidia. Asentí. No necesitaba que me lo recordara. Las corporaciones siempre protegen a los suyos. Especialmente a los que están en la cima. Pero, ¿cómo sabes lo de James y Charlotte? ¿Y qué pasa con las manipulaciones financieras? Continuó Rachel en voz baja. Suspiré hondo. Necesitaba contárselo a alguien. Y Rachel era la única persona en esa empresa en la que confiaba. ¿Te acuerdas de aquella noche que me quedé trabajando tarde en la presentación para Madison? Ese martes, hace un mes, la miré directamente. Olvidé el cargador en la sala de conferencias del tercer piso. Volví a buscarlo alrededor de las 9, y escuché ruidos provenientes del despacho de James. No, Rachel se cubrió la boca con la mano, los ojos muy abiertos. Sí. Estaban muy ocupados,
Torcí el gesto al recordarlo. Y no era la primera vez. Empecé a observar. Cada martes y jueves Charlotte se queda hasta tarde. Y James también. Y por eso recibió 2 ascensos en 8 meses, concluyó Rachel con amargura. Maldita sea. Yo pensaba que simplemente era buena con Excel. Esa frase nos hizo reír nerviosamente a ambas, pero la risa no duró mucho. ¿Y lo del informe financiero?, preguntó Rachel, inclinándose hacia adelante. Bajé un poco la voz, aunque estábamos solas. James está manipulando cifras. David Martín, del departamento financiero, detectó inconsistencias cuando preparaba el informe trimestral. James lo obligó a falsificar algunos datos para ocultar la caída de beneficios ante los accionistas. ¿Y cómo lo sabes? David me lo contó. Recordé nuestra conversación en una pequeña cafetería cerca de la oficina, donde casi nadie del trabajo solía ir. Estábamos trabajando juntos en la presentación para los inversores, y necesitaba desahogarse. Estaba aterrorizado y no sabía qué hacer. Rachel se recostó en la silla, procesando todo lo que acababa de oír. Maldita sea. Siempre supe que James era un cerdo, pero no pensé que fuera también un idiota. Meterse con una empleada de su propia empresa. Y no con cualquiera, la interrumpí. Con la nueva del departamento de marketing, a la que él mismo ha estado ascendiendo cada 3 meses. Siempre tuvo debilidad por las rubias jovencitas. ¿Te acuerdas de Christine, de publicidad, hace 3 años? ¿O de Taylor, de relaciones públicas? Madre mía, es cierto, Rachel negó con la cabeza. Y siempre la misma historia. Ascensos rápidos, viajes con él, y luego se van con excelentes recomendaciones, o de pronto las trasladan a alguna sucursal perdida. No tuve tiempo de responder. Alguien llamó a la puerta y entró Margaret Frost, la directora de recursos humanos. Su rostro severo no mostraba ninguna emoción, pero la conocía lo suficiente como para notar la tensión en las comisuras de sus ojos. «Emily, ¿puedo hablar contigo un momento?», lanzó una mirada breve a Rachel. A solas. Rachel se levantó. Claro, ya me iba, me apretó el hombro al pasar y susurró, mantente firme. Estoy de tu lado. Cuando la puerta se cerró, Margaret se sentó en el lugar de Rachel y me observó en silencio durante unos segundos. Margaret debía rondar los 50 años, con una melena perfectamente cortada, entrecano, y siempre vestida con trajes sobrios. Llevaba más tiempo en la empresa que nadie, incluso más que James, y tenía fama de fría pero justa. Nadie sabía con certeza qué pensaba de James, pero se rumoreaba que ella había impedido su intento de despedir a una contadora mayor con una excusa inventada. Más tarde supe que Margaret tenía cuentas pendientes con James. Hacía 15 años, ella misma fue víctima de su acoso, pero en aquel entonces no tenía pruebas ni apoyo para actuar. Emily, nos vemos obligados a suspenderte temporalmente mientras realizamos una investigación interna, dijo al fin. Asentí. Esperaba algo así. Era el protocolo estándar en las grandes empresas, suspender al denunciante mientras se realiza una investigación que, en la mayoría de los casos, termina en despido. Lo entiendo, respondí con calma, aunque por dentro todo se encogía. Margaret se inclinó ligeramente hacia adelante y bajó un poco la voz. Entre nosotras, ¿tienes pruebas de lo que dijiste? No rumores ni suposiciones, algo concreto. La miré largo rato antes de contestar. Margaret siempre me había parecido una fortaleza impenetrable, distante con todos. Pero ahora, en sus ojos, vi algo que nunca había notado, una chispa de interés, casi de esperanza. Sí, respondí por fin. Y no soy la única que las tiene. Margaret asintió, como si eso confirmara lo que ya sospechaba. No se te ocurra entregar esas pruebas todavía, dijo en voz baja. El consejo directivo está reunido de urgencia ahora mismo. James intenta convencerlos de que eres solo una empleada resentida por no haber recibido una bonificación. Pero algunos miembros del consejo ya sospechaban de ciertas irregularidades desde hace tiempo. Se levantó para irse. Recoge tus cosas y entrega tu pase en recepción. Seguridad te acompañará a la salida, dijo en voz alta, claramente para los oídos de posibles curiosos. Recibirás tu salario completo durante la suspensión.
En el umbral, se volvió y agregó más bajo. Y, Emily, ten cuidado. James no es de los que aceptan la derrota con dignidad. Tiene contactos en el mundo empresarial y, digamos que en círculos no muy limpios. Mientras metía mis cosas en una caja de cartón, algunos compañeros se asomaron a mi despacho. Nadie dijo nada abiertamente, pero muchos me ofrecieron miradas de apoyo, asentimientos o un discreto ánimo. Incluso Jessica de Recursos Humanos, normalmente tan correcta y prudente, me susurró, gracias por decir en voz alta lo que todos callábamos. Mientras me dirigía a la salida escoltada por un guardia, noté que Charlotte ya no estaba en su escritorio. Los papeles estaban desordenados, como si hubiera recogido todo a toda prisa. A diferencia de mí, al parecer, no le habían permitido irse con calma. Justo antes de salir del edificio, vi a David junto a la máquina de café. Nuestras miradas se cruzaron y él me hizo un leve gesto con la cabeza. En sus ojos había una mezcla de miedo y determinación. No estaba segura. Al salir, respiré profundamente el aire fresco del otoño. ¿Qué acababa de hacer? Destruí una carrera que me había costado 10 años construir. Probablemente estaba vetada en todo el sector. Yo sentí una lágrima rodar por mi mejilla. No era tristeza. Era una extraña mezcla de alivio y libertad. Sentada en mi apartamento, mirando por la ventana, observaba cómo Boston seguía su rutina diaria. La gente caminaba deprisa, ajena a que mi mundo acababa de ponerse patas arriba. Mr. Darcy, mi gato negro de ojos amarillos, saltó a mi regazo y maulló con exigencia. Le acaricié las orejas automáticamente. ¿Qué he hecho, Darcy? Le pregunté al gato. 10 años de trabajo. Todos mis contactos, todas mis conexiones. Mr. Darcy solo ronroneó. Siempre tuvo su propia filosofía, mientras haya comida, un techo y alguien que te acaricie, la vida es buena. Envidiaba esa simplicidad. Cuando me enfrenté a James, no pensé en las consecuencias. Pero ahora, sentada en el silencio de mi casa, la realidad empezaba a pesar sobre mí. Sonó el teléfono, era mi hermana Caroline. Suspiré y contesté. ¿Emily? Rachel acaba de llamarme. ¿Qué está pasando? Dijo que te suspendieron del trabajo. Mi hermana Caroline siempre había dicho que había aguantado demasiado en Henderson y Nevaschens. ¿Te subestimas, Emily?, repetía. Con tu talento, podrías dirigir tu propia empresa, no servirle el café a ese pavo arrogante. Sí, me suspendieron, suspiré. Dije algo en la reunión general. Sobre James, que tenía una relación con una empleada y manipulaba informes financieros. Hubo un silencio del otro lado. ¿Lo dijiste? En su voz se mezclaban sorpresa y orgullo. Dios, por fin. ¿Cuánto más ibas a aguantar? No vas a decirme, te lo advertí. Caroline soltó una carcajada. Claro que iba a decírtelo. Te lo advertí. Pero no ahora. Ahora solo quiero decirte que estoy orgullosa de ti y que puedes quedarte en mi casa cuando quieras. Sonreí, sintiendo de golpe una oleada de gratitud. Así era Caroline, impulsiva, pero siempre presente cuando la necesitaba. Gracias. Por ahora me las arreglo. Aunque no sé cuánto tiempo podré mantenerme sin trabajo. Esta es tu oportunidad de abrir esa consultora de la que siempre hablaste, sugirió enseguida. ¿Recuerdas que hasta le pusimos nombre? Red Insights, o algo así. Fue hace 10 años. Y para abrir un negocio se necesita dinero. ¿Tienes algunos ahorros, no? Y si necesitas, puedo prestarte. Jeremy acaba de recibir un ascenso, estamos bien ahora. Sabía que lo decía con sinceridad, pero la idea de pedirle dinero a mi hermana menor me resultaba incómoda. Veamos primero cómo se resuelve todo esto, dije. Pero gracias, de verdad. Después de colgar, abrí LinkedIn para actualizar mi currículum y empezar a buscar trabajo. Pero lo primero que vi fue un mensaje de un reclutador de una empresa competidora. Impresionado por tu experiencia, ¿te gustaría conversar sobre una vacante? Fruncí el ceño. ¿Coincidencia? ¿O ya se corría la voz sobre lo que había pasado?
Revisé algunos portales de noticias de negocios y encontré una nota sobre un conflicto interno en Henderson y Nevaschens, aunque aún sin detalles. Sonó el timbre. Me tensé. ¿Quién podía ser? No esperaba ningún pedido, y mis amigos solían avisar antes de venir. Me acerqué con cautela a la puerta y miré por la mirilla. En el umbral estaba David Martín, el analista financiero de nuestra empresa. El mismo que me habló de las irregularidades. Abrí la puerta. David parecía nervioso. Sus gafas estaban algo torcidas y su camisa arrugada, como si hubiera estado encorvado durante horas. Hola, Emily. ¿Puedo pasar? Su voz era baja, casi un susurro. Le dejé entrar. James se enteró de que compartí información, dijo David en cuanto cerré la puerta. También me han suspendido. Dios mío, David, lo siento mucho. Negó con la cabeza. No importa. Debería haber hablado antes. Haberle permitido obligarme a falsificar los informes, apretó los puños. Soy un cobarde. Me sorprendió la dureza de esas palabras. En la vida diaria, David parecía el típico introvertido, callado, educado, siempre dispuesto a ceder. Pero ahora en sus ojos brillaba un fuego que nunca le había visto. No eres un cobarde, repliqué. Solo intentabas proteger tu trabajo. Mi padre era auditor financiero, dijo de pronto. Siempre decía, permanecer en silencio ante una injusticia es lo mismo que ser parte de ella. Y yo simplemente miré y callé. Me di cuenta de que casi no sabía nada de David, salvo que llevaba 5 años en la empresa y tenía fama de ser fiable, aunque discreto. ¿Por qué te hiciste financiero? Pregunté, de pronto con curiosidad. ¿Fue por tu padre? David sonrió débilmente, y eso transformó por completo su rostro, haciéndolo parecer más joven y atractivo. En realidad, quería ser músico. Tocaba el piano desde los 6 años, incluso participé en concursos, se encogió de hombros. Pero mi padre insistió en que estudiara una carrera de verdad. Decía que con la música no se puede vivir. ¿Y simplemente, aceptaste? Me sorprendió. No encajaba con el David que ahora tenía frente a mí. Mi padre murió de un infarto cuando estaba en 2º año de universidad, dijo en voz baja. Solo me quedó mi hermana. Necesitaba a alguien estable, responsable. Así que terminé la carrera de finanzas y conseguí un buen empleo. Me quedé callada. No sabía qué decir. Nunca me había preguntado qué había detrás de la fachada tranquila de David. ¿Qué sueños había enterrado? ¿Qué compromisos había aceptado? Tengo copias de todos los documentos, dijo, sacando un pendrive del bolsillo. Y grabé algunas conversaciones con James. Lo miré asombrada. ¿Grabaste conversaciones? ¿Eso es legal? David asintió. En nuestro estado está permitido si al menos una de las partes sabe que se está grabando. Y yo lo sabía, sonrió con cierta amargura. Empecé hace más de 1 año, cuando noté las primeras irregularidades. Al principio era para protegerme, por si James intentaba culparme. Nunca pensé que realmente usaría esas grabaciones. Pero, ¿cómo lograste recopilar todo sin que te descubrieran? Pregunté, impresionada por su previsión. A veces, ser invisible tiene sus ventajas, respondió David. James nunca se contenía cuando estábamos solos. No me veía como una amenaza. Además, tengo acceso a todos los sistemas financieros de la empresa, una parte de mi trabajo es hacer copias de seguridad. Solo hice duplicados de los informes originales antes de modificarlos según las órdenes de James. Me tendió el pendrive. Aquí está todo. Incluso la grabación donde James me pide explícitamente que altere los números de beneficios. Y los informes originales, y los manipulados. Tomé el dispositivo, sintiendo su peso en la mano. No era solo información, era una bomba. ¿Qué propones hacer? Pregunté. Podemos acudir al consejo directivo. O a la comisión de valores. Oh. Sonó el timbre, interrumpiéndolo a mitad de frase. Esta vez era Rachel, con una botella de vino y una caja de pizza. He decidido que esperar al fin de semana era demasiado, dijo al entrar. ¿David?
No esperaba encontrarte aquí. Pasamos las siguientes 2 horas discutiendo la situación. Rachel ofreció su ayuda. Tengo un amigo periodista en Business Insider. ¿Le interesaría esta historia? Landon siempre busca casos de escándalos corporativos, sobre todo con dimensión de género. David jugaba nervioso con una servilleta. ¿Y si perdemos el trabajo? Tengo una hipoteca y una hermana que depende de mí. Vi el miedo en sus ojos. Un miedo real, profundo. ¿Tu hermana? Pregunté con cautela. David tragó saliva. Es discapacitada. Una lesión en la médula tras un accidente. Yo cubro su tratamiento y cuidados, su voz tembló. Sin este trabajo y sin el seguro, no podré darle lo que necesita. Y conseguir un empleo con beneficios similares será difícil, sobre todo si James empieza a difamarme. Sentí un pinchazo de culpa. Con mi arrebato en la reunión, tal vez había puesto en peligro no solo mi futuro, sino la vida de alguien inocente. David, no te estoy pidiendo que te sacrifiques. Puedo actuar sola. Rachel le puso una mano en el hombro. Mira, sé que te preocupa tu hermana. Pero piénsalo, si James está haciendo lo que ustedes dicen, tarde o temprano saldrá a la luz. Y entonces será peor. Los accionistas demandarán, la empresa puede ir a la quiebra. Hablamos sobre nuestra situación financiera. Yo tenía ahorros para unos 6 meses, si era austera. Rachel confesó que, aunque su puesto era estable por ahora, había empezado a buscar otras opciones, temiendo convertirse en blanco de James por su amistad conmigo. David contó que había refinanciado su hipoteca recientemente y ahora estaba más vulnerable que nunca. Quizás debería hablar con un abogado, sugerí. Antes de hacer algo oficialmente. Rachel asintió. Buena idea. Conozco a una excelente abogada, Samantha Greer. Está especializada en disputas laborales y conflictos corporativos. Y lo más importante, no le teme a las grandes empresas. David permaneció en silencio, mirando sus manos. Luego alzó la vista, y vi en él una determinación nueva. No. He callado demasiado tiempo. Mi padre siempre decía, permanecer en silencio ante una injusticia es lo mismo que ser parte de ella. Si retrocedo ahora, nunca podré mirar a mi hermana a los ojos. Noté que repitió esa frase, y entendí que para él tenía un valor especial. Quedamos en vernos una semana después en una cafetería, en terreno neutral, para definir la estrategia. Mientras tanto, yo me reuniría con Samantha, y Rachel prometió hablar discretamente con otras empleadas que pudieran respaldar nuestro testimonio. Tarde por la noche, al volver de una caminata con una bolsa de compras, noté algo raro en mi coche. Al acercarme, vi que las 4 ruedas estaban pinchadas. En el parabrisas, una nota: detente antes de que sea peor. El corazón se me aceleró. Esto ya no era solo una suspensión laboral, era una amenaza real. Llamé de inmediato a Samantha, con quien tenía una cita al día siguiente. Me aconsejó denunciar el incidente a la policía y fotografiarlo todo como prueba. A la mañana siguiente descubrí que habían hackeado mi cuenta de Instagram y que en mi muro habían aparecido publicaciones falsas de carácter sexual, supuestamente escritas por mí. Mi bandeja de entrada de correo electrónico estaba saturada con cientos de mensajes de spam. Y para el mediodía, recibí una llamada del banco sobre una actividad sospechosa en mi tarjeta de crédito. No era una coincidencia. Alguien estaba intentando destruir sistemáticamente mi vida. Y ese alguien tenía recursos técnicos y financieros considerables. Al día siguiente estaba sentada en la oficina de la abogada Samantha Greer. Me la había recomendado Rachel, quien la conocía por un evento benéfico. Samantha resultó ser una mujer baja, de unos 45 años, con ojos oscuros y penetrantes, y una energía que parecía llenar todo el espacio a su alrededor. A diferencia de lo que imaginaba de una abogada típica, no vestía un traje formal, sino vaqueros oscuros y una blusa blanca. Bien, dijo Samantha, recostándose en su silla tras revisar los documentos y escuchar mi historia. Tienes documentos financieros que prueban fraude, grabaciones de conversaciones y testigos de acoso sexual en el lugar de trabajo. Además de amenazas. Me gusta este caso, señorita Reed. Su franqueza me desconcertó un poco. ¿Qué podemos lograr?
Pregunté. Samantha me miró con atención. La verdadera pregunta es, ¿qué quieres lograr tú? ¿Dinero? ¿Venganza? ¿Justicia? Me quedé pensativa. ¿Qué era lo que realmente quería? Cuando solté aquella frase en la sala de conferencias, fue pura rabia la que me impulsó. No pensé en las consecuencias. Pero ahora, quiero que gente como James entienda que no puede tratar a los demás como peones sin consecuencias, dije finalmente. Samantha sonrió. Había algo depredador en esa sonrisa. Entonces, vamos a divertirnos. Nos sirvió café a ambas y comenzó un interrogatorio más detallado. Me gustaba su estilo, directo, sin sentimentalismos innecesarios, pero con una clara pasión por la justicia. Tienes que entender que esto no será fácil, dijo mientras bebía. Las corporaciones, especialmente como la tuya, tienen ejércitos de abogados. Intentarán desacreditarte, presentarte como una loca o como una vengativa. Estoy preparada, respondí, aunque por dentro me estremecía al pensar en una humillación pública. Pueden ofrecerte un acuerdo a cambio de tu silencio, añadió Samantha. A veces muy generoso. Debes decidir de antemano si estarías dispuesta a aceptarlo. Negué con la cabeza. No quiero dinero. Quiero que James responda por lo que hizo. Samantha me estudió un momento. Entiendes que esto puede afectar no solo tu carrera en esta empresa, sino tus posibilidades en toda la industria, ¿verdad? Muchos ejecutivos no querrán contratar a alguien que denunció públicamente a su jefe. Es injusto, pero es la realidad. Entiendo los riesgos, afirmé, aunque en el fondo tenía dudas. Bien, asintió Samantha. En ese caso, necesitamos un plan. Propongo un enfoque en varios niveles. Primero, presentaremos una denuncia oficial ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades Laborales por discriminación y ambiente laboral hostil. Segundo, prepararemos el expediente para la Comisión de Bolsa y Valores por fraude financiero. Tercero, prepararemos una demanda contra la empresa por despido injustificado y represalias. ¿Y las amenazas? Pregunté, mostrándole las fotos de las llantas rajadas y la nota, y contándolo del hackeo. En realidad, eso nos favorece, respondió Samantha, anotando en su libreta. Muestra que estás siendo perseguida y confirma la gravedad del caso. ¿Hiciste la denuncia a la policía? Asentí. Bien. Ahora necesitas instalar cámaras de seguridad en casa. Y quizás sería conveniente que te quedes temporalmente con amigos o familiares. También debes cambiar todas tus contraseñas y activar la autenticación de 2 factores en todas tus cuentas. ¿Crees que hay una amenaza física? Sentí un escalofrío. Samantha me miró seria. Probablemente no. Pero es mejor prevenir. James es un hombre acostumbrado al poder y al control. Cuando personas así se sienten amenazadas, pueden volverse impredecibles. Y el hecho de que ya esté usando métodos tan elaborados indica que no se detendrá fácilmente. Durante las siguientes 2 semanas, Samantha y yo desarrollamos la estrategia. Presentó en mi nombre una denuncia ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades Laborales, acusando a la empresa de discriminación y ambiente tóxico. Paralelamente, trabajábamos en el material para la Comisión de Bolsa y Valores. Mi situación financiera se volvió tensa. Mis ahorros se agotaban más rápido de lo previsto, sobre todo tras pagar la reparación del coche y un especialista en IT para recuperar mis cuentas. Empecé a dudar si había sido prudente rechazar la idea de una compensación rápida. Caroline volvió a ofrecerme ayuda, y esta vez la acepté, aunque fuera como préstamo temporal. David, a pesar de sus miedos, accedió a testificar. Entregó copias de todos los documentos y grabaciones. Rachel, por su parte, usó sus contactos para reunir testimonios de otras empleadas que también habían sufrido el comportamiento inaceptable de James. Ya tenemos 5 testigos, me dijo Rachel en una de nuestras reuniones. 3 exempleadas y 2 actuales. Una de ellas es Jessica, de Recursos Humanos. Dice que James intentó besarla en una fiesta de empresa hace 2 años, y cuando lo rechazó, la amenazó con degradarla. ¿Jessica? Me sorprendí. Siempre pareció tan leal a la empresa. Precisamente por eso cayó, respondió Rachel con un encogimiento de hombros.
pero lo que hiciste la inspiró. Dice que está harta de encubrir sus abusos. Una noche, al volver de una reunión con Samantha, descubrí que no podía entrar a mi departamento, habían cambiado la cerradura. En mi teléfono había un mensaje del administrador del edificio: ha habido un error en el sistema, su renta no ha sido recibida en 3 meses. Necesitamos el pago urgente. Era mentira. Siempre pagaba automáticamente. Revisé mi cuenta bancaria y vi que, en efecto, los últimos pagos no se habían procesado, aunque había fondos suficientes. Alguien estaba saboteándome deliberadamente. Y tenía una sospecha clara de quién. Desesperada, llamé a Samantha, quien de inmediato contactó a un abogado especialista en vivienda. Horas más tarde, confirmamos que alguien había redirigido los pagos automáticos a otra cuenta, lo que impedía que el casero los recibiera. En lugar de asustarme, sentí una nueva ola de determinación. Si James pensaba que podía intimidarme así, estaba muy equivocado. Con la ayuda de Samantha resolvimos rápido el tema del alquiler, presentando los extractos bancarios que probaban que el dinero había salido de mi cuenta. El administrador se disculpó, alegando un error técnico. Pero ambas sabíamos que no había sido un error. Eso es bueno, dijo Samantha cuando le conté lo sucedido. Cuanto más te atacan, más fuerte es nuestra posición. Lo añadiremos al caso. Pero los problemas no terminaron ahí. Una semana después, descubrí que mi historial crediticio había sido dañado. Aparecieron deudas y tarjetas de crédito que yo nunca había solicitado. Días más tarde, empezaron a llamarme cobradores. Samantha me ayudó a resolver eso también, pero estaba claro que James usaba todos sus recursos para complicarme la vida. «Tiene miedo», dijo Samantha mientras discutíamos los ataques. Eso es una buena señal. Significa que tenemos una posibilidad real. Paralelamente a nuestras acciones legales, comenzaron los cambios en la propia empresa. Las acciones de Henderson y Nevaschens cayeron un 5% tras las primeras filtraciones sobre las posibles irregularidades financieras. El consejo directivo inició una investigación interna. Y su principal cliente, Madison Technologies, exigió explicaciones y amenazó con romper el contrato si se confirmaban las acusaciones. Esperaba que Samantha tuviera razón. Porque el precio que estaba pagando por mi valentía era cada vez más alto. Finalmente llegó el día del encuentro entre las partes. Estaba nerviosa, pero intentaba no mostrarlo. Samantha, en cambio, parecía completamente tranquila, incluso ligeramente divertida. La reunión se llevó a cabo en una oficina legal neutral. James estaba con 2 abogados corporativos y un consultor financiero. Yo, con Samantha y nuestro perito financiero. David y Rachel esperaban afuera como testigos. James parecía no haber dormido en varios días. Su cabello, normalmente impecable, estaba despeinado, y tenía profundas ojeras bajo los ojos. Evitaba mirarme directamente. El abogado principal de la empresa, un hombre alto con barba perfectamente recortada llamado Andrew Collins, comenzó con un tono agresivo. La señorita Reed presenta acusaciones graves sin pruebas suficientes. Esto es difamación, y la empresa está dispuesta a presentar una contrademanda. Además, tenemos testigos de que la señorita Reed violó la ética corporativa utilizando horas laborales para proyectos personales. Sentí como me subía el color a las mejillas. Era una mentira descarada. Samantha me puso la mano en el hombro, en un gesto de calma. Señor Collins, dijo con una sonrisa serena, las amenazas no son la mejor manera de empezar una negociación. Especialmente cuando tenemos esto. Colocó tranquilamente una carpeta sobre la mesa. Aquí están las copias de los informes financieros alterados con anotaciones del señor Henderson. Aquí las grabaciones de sus conversaciones con el señor Martín. Y aquí, los testimonios de 5 empleadas sobre su conducta inapropiada. Para terminar, las fotos de las amenazas dejadas en el automóvil de mi clienta, los informes policiales del hackeo a sus cuentas y las pruebas de manipulación de su alquiler y de su historial crediticio. Observé cómo el rostro de James se iba descomponiendo con cada punto que enumeraba. Por primera vez desde que lo conocía, no se veía seguro de sí mismo, sino asustado. Cabe señalar, continuó Samantha con una leve sonrisa, que aún no hemos acudido a la Comisión de Valores, ni a la prensa, ni a los accionistas.
Todavía. Y, por cierto, añadió, mirando al asesor financiero, también identificamos transacciones extrañas entre las cuentas de la empresa y estructuras offshore vinculadas al señor Henderson. Tal vez le interese echar un vistazo. Eso funcionó como un hechizo. Los abogados pidieron un receso para consultar con su cliente. 20 minutos después, regresaron con una propuesta para resolver el conflicto mediante un acuerdo de confidencialidad y una compensación. Estamos dispuestos a ofrecer a la señorita Reed una compensación equivalente a un año de salario y excelentes recomendaciones, dijo Collins. A cambio, ella firmaría un acuerdo de no divulgación. Samantha me miró. Era mi decisión. No estamos interesadas en compensación económica, dije con calma. Queremos justicia. James, que casi no había dicho palabra, pidió de pronto hablar conmigo a solas. Los abogados de ambas partes se opusieron, pero tras algunas negociaciones, se acordó que la conversación sería en presencia únicamente de Samantha. Cuando todos salieron, James me miró a los ojos por primera vez. ¿Qué quieres, Emily?, preguntó. En su voz había cansancio. De pronto, parecía mayor, con arrugas que antes no le había notado. Quiero que renuncies, respondí sin alterarme. Quiero que David sea reincorporado con un ascenso a jefe del departamento financiero. Quiero una disculpa pública a todas las mujeres que acosaste. Y quiero que todos sepan quién trajo realmente a Madison Technologies. James guardó silencio, mirando sus manos. Luego levantó la vista, y vi en sus ojos una mezcla extraña de ira y respeto. Siempre fuiste lista, Emily. Demasiado lista para tu propio bien, sacudió la cabeza. Todos estos años, pudiste haber sido mi mano derecha. Te ofrecí un ascenso, ¿recuerdas? Hace 3 años. Lo recordaba. Me propuso ser su asistente personal con un aumento del 20% en el sueldo. Rechacé la oferta y preferí quedarme en el área de atención al cliente. Quería construir mi carrera por méritos, no por cercanía con el jefe, contesté. James sonrió con desdén. ¿Y funcionó? Guardé silencio. Ambos sabíamos la respuesta. ¿Y tú?, preguntó al fin. ¿Qué quieres para ti? Me quedé pensativa. Curiosamente, no sentía necesidad de compensación personal ni de recuperar mi puesto. En estas semanas comprendí que no quería volver a una empresa que permitió que todo eso ocurriera. Nada, respondí, sorprendida incluso por mis propias palabras. De ti y de esta empresa ya no quiero nada más. James me miró durante un largo rato, como si me viera por primera vez. Sabes, en cierto modo te admiro, dijo finalmente. Tienes algo que a la mayoría le falta, principios. Acepto tus condiciones. Con una excepción, mi renuncia será, por motivos de salud, no por el escándalo. Intercambié una mirada con Samantha. Ella asintió levemente. De acuerdo, dije. Pero si incumples alguna de las condiciones, todos los documentos se enviarán a la Comisión de Valores y a la prensa. James asintió. Entiendo. Supongo que con eso hemos terminado. Cuando se levantó para irse, le pregunté de pronto. ¿Por qué lo hiciste, James? Todos estos años, ¿por qué? Se detuvo en la puerta y se giró. En su rostro apareció una sonrisa extraña, casi triste. ¿De verdad no lo entiendes? Se burló con la arrogancia de alguien acostumbrado al poder. Cuando estás en la cima de la cadena alimenticia, las reglas solo aplican a los que están abajo. Soy el CEO, Emily. La empresa soy yo. El consejo, los accionistas, los empleados, todos son solo piezas en mi tablero. Mientras cobren sus sueldos y reciban dividendos, a nadie le importa cómo juego. Se encogió de hombros con fastidiosa indiferencia. El poder no está para no usarse. ¿Principios? Rió con cinismo. Son un lujo para quienes no tienen nada que perder. Pasó un mes más en trámites legales. James efectivamente renunció, por motivos de salud, aunque la investigación por sus fraudes financieros continuó sin mí. 2 meses después supe que la Comisión de Valores había iniciado una auditoría y encontrado graves irregularidades en los informes de la empresa. James enfrentaba una multa considerable y posible proceso penal. David regresó con el ascenso acordado.
Charlotte renunció discretamente cuando la investigación interna reveló que no solo tenía una relación con el jefe, sino que filtraba información a la competencia, Rival Technologies, con quienes James también tenía vínculos ocultos. Recibí una compensación y una disculpa formal, pero lo más importante fue que, por fin, me sentía libre. Libre de la empresa, de la constante necesidad de demostrar mi valor, de permitir que otros se beneficiaran de mi trabajo sin darme nada a cambio. El escándalo en Henderson y Nevaschens fue la comidilla del mundo empresarial en Boston durante semanas. Las acciones de la empresa cayeron un 15% y varios clientes importantes anunciaron que revisarían sus contratos. No obstante, gracias a la rápida actuación del consejo directivo, evitaron el colapso. Nombraron una dirección provisional e iniciaron una auditoría general de todas las operaciones financieras. Rachel me mantenía al tanto de los cambios. Margaret, de Recursos Humanos, fue nombrada CEO interina e inició una serie de reformas. ¿Sabes que ahora los ascensos y las bonificaciones los decide un comité y no solo el CEO? Me contó Rachel durante una cena. Y Margaret implementó un sistema anónimo de denuncias. Suena bien, sonreí. Lástima que haya hecho falta un escándalo para que ocurriera. A veces, así es como cambian las cosas, se encogió de hombros Rachel. Por cierto, David lo está haciendo genial. ¿Sabes qué fue lo primero que hizo? Iniciar una auditoría completa de los informes financieros de los últimos 3 años. ¿Y qué encontraron? Muchísimas cosas interesantes. Los ojos de Rachel brillaban con emoción de chismosa profesional. Resulta que Charlotte no solo era amante de James. Estaba vendiendo información confidencial a Rival Technologies a cambio de un porcentaje en sus beneficios. Y no era la única empresa que le pagaba. No puedo decir que me sorprenda, dije. Siempre fue demasiado calculadora. ¿Recuerdas que Peter Day dijo que usaba su correo personal para enviar archivos? Sí, todo encaja, asintió Rachel. Y el consejo directivo, especialmente Elizabeth Foster, está impresionado con David. Ya están hablando de nombrarlo CFO permanente. Rachel se inclinó hacia mí. ¿Sabías que David ha preguntado por ti? Varias veces. Y no solo por asuntos de trabajo. Sentí como me subía el color al rostro. ¿Qué? ¿David? ¿Estás bromeando? Ni lo más mínimo, Rachel parecía encantada. Ha cambiado mucho en estos meses. Está más seguro de sí mismo, incluso se viste mejor. Y está claro que no le eres indiferente. Negué con la cabeza, sin saber qué pensar. ¿David? El callado y discreto David, que antes apenas sostenía la mirada. Pero entonces recordé el fuego que vi en sus ojos cuando hablaba de justicia. La determinación con la que enfrentó la injusticia, a pesar de los riesgos. Quizás nunca había conocido al verdadero David. O tal vez las pruebas lo habían transformado, igual que a mí. Económicamente seguía en una situación difícil. La compensación me había ayudado a saldar las deudas acumuladas durante la lucha, pero a largo plazo necesitaba un ingreso estable. Envié mi currículum a varias empresas, pero las respuestas fueron escasas. Mi reputación como informante me precedía. En ese momento, Caroline volvió a insistir con la idea del negocio propio. En serio, Emily, me dijo con determinación, ahora tienes experiencia, reputación y, seamos honestas, cierta notoriedad. Aprovéchala. Tras varias noches sin dormir y largas conversaciones con Caroline y su esposo Jeremy, que tenía experiencia lanzando startups, decidí arriesgarme. Diseñamos un plan de negocios para una consultora especializada en ética corporativa e igualdad de género. Jeremy ayudó con la inversión inicial, y Caroline se encargó del marketing. Un día recibí una llamada de Michael Edwards, CEO de Madison Technologies, el mismo cliente que yo había traído a la empresa. Señorita Reed, hemos seguido de cerca la situación en Henderson y Nevaschens, me dijo. Es admirable cómo defendió sus principios. Gracias, señor Edwards. Pero no estoy aquí por cumplidos, respondí, sorprendida por su llamada. Claro que no. Está aquí porque queremos ofrecerle el puesto de directora de cuentas clave. Con el doble de salario y opciones sobre acciones. Me quedé en shock. Pero, mi reputación, no le preocupa.
Señorita Reed, me interrumpió, buscamos a alguien con principios y valor. Alguien que diga no cuando sea necesario. Sus acciones han demostrado que usted es esa persona. No pude evitar sonreír. La vida, al parecer, había decidido recompensarme por mi valentía. Creo que podríamos discutirlo, señor Edwards, le respondí. Pero tengo algunas preguntas sobre la cultura corporativa de su empresa. Además, acabo de lanzar mi propia consultora. Tal vez podríamos explorar una forma híbrida de colaboración. Se rió. Me habría sorprendido que no tuviera preguntas. Venga mañana a almorzar y lo hablamos todo. Y, señorita Reed. ¿Sí? En nuestra empresa valoramos a quienes dicen la verdad, incluso cuando no es conveniente. Especialmente cuando no es conveniente. El proceso de selección en Madison Technologies fue riguroso, 5 rondas de entrevistas con distintos directivos, pruebas psicológicas, verificación de referencias. Pero cada paso me confirmaba que esta compañía realmente valoraba su cultura y sus principios. Al final, llegamos a un acuerdo poco convencional, acepté ser directora de desarrollo de cuentas clave a tiempo parcial, manteniendo al mismo tiempo mi consultora Reed Insights. 3 meses después, estaba en mi nueva oficina en Madison Technologies, desempacando mis cosas. El despacho estaba en el piso 42, con ventanales de suelo a techo y una vista impresionante de la ciudad. Mucho había cambiado en esos meses. No solo inicié una nueva carrera, sino que, al parecer, por fin aprendí a valorarme. Nada de más compromisos, ni silencios impuestos, ni jugar con reglas ajenas. Llamaron a la puerta, era David con un ramo de flores. «Felicidades por tu nueva oficina», dijo, tendiéndome el ramo. «Rachel te manda saludos. Ahora es directora interina de marketing. ¿Y qué tal tu ascenso? ¿Te gusta ser jefe?», pregunté mientras colocaba las flores en un jarrón. David sonrió, y noté cuánto había cambiado. Se mostraba más seguro, erguido, incluso se había cambiado las gafas por unas más modernas. Lo primero que hice fue iniciar una auditoría completa, sacudió la cabeza. ¿Sabes qué descubrimos? Charlotte no solo era amante de James. Estaba filtrando información a la competencia. Sí, Rachel me lo contó, asentí. ¿Y tu hermana? ¿Todo bien con el seguro? Mejor que nunca, sus ojos brillaban. Margaret se aseguró personalmente de que tuviera el mejor plan médico. Y además, he vuelto a tocar el piano. ¿De verdad? Me alegré sinceramente. Sí. Toco por las noches en un bar de jazz los viernes. Nada serio, solo, por gusto, sonrió con timidez. ¿Podrías venir a escucharme alguna vez? Noté cómo jugaba nerviosamente con el puño de su camisa. Emily, hace tiempo que quería preguntarte. ¿Te gustaría cenar el viernes? Su voz tembló un poco. Después de mi actuación. Me quedé inmóvil, sin poder creer lo que oía. ¿David? ¿Pidiéndome una cita? ¿El mismo David que se sonrojaba y tartamudeaba cuando intentaba disentir en las reuniones? ¿El que se escondía tras hojas de cálculo como si fueran un escudo? Las pruebas que habíamos atravesado parecían haber revelado partes de nosotros que ni siquiera sabíamos que existían. Solo si no te molesta que Mr. Darcy se ponga celoso, respondí con una sonrisa. David rió, y ese sonido fue sorprendentemente agradable. Creo que podremos convencerlo de que no represento una amenaza. Cuando se fue, me acerqué a la ventana y contemplé la ciudad. Abajo, la gente seguía con su vida, pequeñas figuras en un mundo enorme. Hace un año, habría dicho que una sola persona no puede cambiar un sistema. Que es más fácil y seguro callar, seguir las reglas, no sobresalir. Pero ahora sabía algo distinto. A veces, basta una sola voz para iniciar el cambio. Una sola frase para romper el silencio. Una sola persona para decir no, donde todos dicen sí. Si te ha gustado el video, por favor apóyalo con un like y un comentario.